Hola, ¿cómo estamos? Bueno, pues vamos a empezar este directo. Hola, ¿qué tal? Ya tenemos a varias personas que se han unido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicas? Hola, Gema. ¿Qué tal? ¿Se me escucha, verdad? A ver si me confirmáis. Hoy tenemos un tema muy chulo, el tema de, bueno, chulo, muy interesante, personas tóxicas. Eh, y bueno, pues vamos a ver cómo lidiar con esas personas. Si nos dice Gemma sí, que se escucha bien. Hola Alfredo, qué bueno verte aquí. Vamos a hablar de personas tóxicas, que yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido algún contacto, quien más, quien menos. Gracias, Nefelibata, muchas gracias. Y bueno, pues cómo gestionar las emociones, qué podemos sacar de este tipo de... Hola Alfredo, que nos manda un saludo. Cómo podemos mejorar esas emociones, más que mejorarlas, cómo gestionarlas, ¿no? Y qué entendemos de esas situaciones con personas tóxicas. Tengo aquí un poquito de texto porque realmente es un tema que da para mucho. Y lo que yo diría es ver primero qué es una persona tóxica. No sé si es algo que ya conocéis, porque de hecho hay un libro bastante conocido que se llama Gente Tóxica y del autor que se llama Stamateas, seguramente os sonará a las personas que sobre todo que estáis en desarrollo personal. Y yo recuerdo haber leído este libro hace bastantes años y bueno, pues darme cuenta, ¿no? De cómo, bueno, pues todos, incluso yo misma, a veces somos un poco tóxicos. Eso lo contaba en mi correo, el último que envié, y me gustaría, si os apetece, comentar aquí en los comentarios, escribir qué entendéis por personas tóxicas o, bueno, pues si alguna vez os habéis sentido tóxicos con vosotros mismos o incluso erais conscientes de ser tóxicos o tóxicas con otras personas. Yo personalmente sí, y reconozco que bueno, pues es algo bastante común. Somos seres humanos, todos tenemos emociones y sobre todo cuando estamos con emociones bajas, porque estamos pasando un mal momento, porque estamos, bueno, pues quizás con cierta apatía, estamos quizás insatisfechos en algún ámbito de nuestra vida o atravesamos un momento difícil, puede ser un duelo, una pérdida. Entonces podemos llegar a ser tóxicos en primer lugar con nosotros y también a su vez pues llegamos a ser tóxicos a veces con los demás, sobre todo cuando utilizamos, muchas veces de forma inconsciente, casi nunca lo hacemos con maldad, pero utilizamos entre comillas a otras personas que están a nuestro alrededor, siempre pues pueden ser personas cercanas, ¿no? Pues mi pareja, mis hijos, ¿no? Pues la típica madre que está estresada, que a veces yo me he sentido así, a lo mejor le grita a sus hijos, no porque no les quiera, sino porque no sabe gestionar esa emoción, no ha sabido qué hacer con ella y ha necesitado expulsarle. A veces expulsamos esa emoción con las personas más cercanas y a las que más queremos. También ocurre que nos pasa con personas que no nos caen bien. Si miráis cuentas de Twitter, por ejemplo, ¿no? que ahí hay muchísima toxicidad y hay gente que directamente utiliza las redes sociales para expulsar su rabia, su insatisfacción, en fin, esas emociones que no saben cómo gestionar. Nos dice Gema que es tener lo que es las personas tóxicas son aquellas que tienen tendencia a atraer a otros a su tormenta o tendencia a atraer a otros a tu tormenta. Sí, tiene sentido, ¿no? Porque al final hay una reciprocidad. Todos sabemos, no hay conflicto si las dos partes no participan en él. Por tanto, es necesario que el otro responda ante esa situación, ante esa toxicidad, contagiándose de esa emoción, de esas sensaciones, de forma que al final pues se produce un conflicto, ¿no? Hola Nuria, también nos saludaban desde Uruguay, que lo he visto aquí, Flav21 Fer, hola, ¿qué tal?
Bien, pues vamos entonces a ver, las personas tóxicas son aquellas que bueno, pues no saben gestionar sus emociones, tienen una serie de heridas que no han sabido o nunca han trabajado o ni siquiera saben que tienen, y entonces bueno, pues su manera de sacar esa energía hacia afuera, de gestionarla de alguna manera, porque es verdad que todas las personas buscamos sobrevivir y hay emociones que son tan dolorosas, tan difíciles de sentir, que buscamos alguna forma, por absurda que sea, de poderlas expulsar hacia afuera. Algunas veces las expulsamos hacia adentro, es decir, nos estamos envenenando nosotros, pensando cosas negativas, culpándonos, castigándonos, hablándonos mal, machacándonos por dentro, pero también podemos hacerlo en otra dirección y entonces pues, hay víctimas, ¿no? Es decir, hay personas que reciben esa energía negativa y pueden pasar dos cosas, que entren en nuestro juego o que no lo hagan. ¿Cuándo entran en nuestro juego? Pues básicamente cuando les resuena eso que les hemos contado, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, recibo, como me pasó hace unos días, un correo en el que se cuestiona mi profesionalidad o mi honestidad y yo no siento nada, significa que yo no tengo esa herida o no tengo nada que ver con lo que me han contado. Sin embargo, si yo siento ira, siento alguna emoción incómoda, y eso es bastante habitual porque casi todas las personas tenemos alguna herida, tenemos algunas emociones que nos cuesta gestionar más que otras, por lo cual yo entro en ese juego simplemente sintiendo esa emoción. Y hay gente que dice, oye, no les respondas, o sea, te han escrito unas cosas sin sentido, no les hagas caso. Y yo estoy de acuerdo, es una buena estrategia. Pero yo he sentido esa emoción, eso ha pasado y entonces significa que yo tengo algo que trabajar ahí. Tengo que trabajar quizás mi gestión de la ira, en mi caso, por ejemplo, la herida de la injusticia, cosas que todavía pues, no he sanado al 100% y que me está indicando esa otra persona que de alguna forma es mi maestra. Y ojo, que diga que sea mi maestra no significa que le vaya a dar las gracias a esa persona y luego veremos qué hay que hacer o qué se puede hacer ante esas personas, pero sé a nivel de crecimiento personal que esa persona está en mi vida para enseñarme algo, aunque ese algo sea súper incómodo, súper desagradable, aunque yo sienta ganas de, no te digo matarla porque no es mi intención nunca, pero tengo ganas de terminar con esa relación, de que esa persona no me esté haciendo ningún daño, buscar los medios para sacarla de mi vida. A pesar de eso, esa persona es mi maestra. Eso es lo que más nos cuesta entender. Porque cuando sentimos rabia, rechazo por alguien, pensar que ese alguien me está enseñando algo, es mi maestro, es como contradictorio, ¿verdad? No sé si os ha pasado y si alguna vez habéis tenido en vuestra vida a esa persona que os trataba incluso mal o os hacía daño, incluso de forma consciente, de forma intencionada. Y después de quizás trabajarlo en una terapia, en un curso, o vosotros mismos leyendo libros o con vuestra propia conciencia, os disteis cuenta de que esa persona os estaba enseñando algo muy valioso sobre vosotros mismos. Si queréis comentarlo, pues sería muy interesante, ¿vale? Entonces, ya hemos visto qué son las personas tóxicas, son aquellas personas que vibran en vibraciones o en frecuencias más bien bajas, sintiendo emociones como apatía, como insatisfacción. A veces también son personas que parecen como más débiles, ¿no? Es decir, pues se muestran como víctimas, ¿no? Te cuentan sus problemas para que tú les tengas pena, lástima, para que les escuches y te utilizan para sacar esas emociones. No están queriendo hacerte daño a ti, pero en el fondo a ti te puede llegar a afectar. Imagínate pues esa típica amiga, que no sé si os ha pasado, pues quizás tenéis una amiga o un amigo que siempre os cuenta desgracias, o alguien de vuestra familia, ¿no? Que como que os cuenta todos los problemas, os llama, os empieza a contar sus movidas y sentís al hablar con esa persona cómo vuestra energía va haciéndose más pequeñita, ¿no? Va bajando la energía. Son personas, como hemos visto, que no saben gestionar sus propias emociones, que pueden ser la ira, puede ser la envidia. Todos tenemos sombras, eso está claro, o sea, nadie se salva. Cuando hablamos de personas tóxicas, no es que yo sea buena y todo el mundo sea tóxico, ni mucho menos. Todos entramos en ese juego, quien más, quien menos, y todos tenemos emociones y sombras y, bueno, pues esa parte oscura de todos nosotros, porque ya sabéis que sin sombra pues no habría luz.
Y también suelen ser personas, por supuesto, eso está, vamos, clarísimo, con baja autoestima. Incluso si pensáis que es una persona muy segura, muy fuerte, dominante, ¿no? De esas personas que nos dominan porque son muy fuertes, parece, emocionalmente, casi siempre detrás pues, hay una baja autoestima, y esa máscara de ser fuertes, de dominar, lo que les hace es sentirse seguros de sí mismos. Es decir, ellos consiguen esa supuesta seguridad haciendo daño a otros, haciéndoles sentir peor, con lo cual sienten que su autoestima aumenta. Y por supuesto, las personas tóxicas son aquellas que tienen cualquier tipo de adicciones, porque obviamente pues, cuando alguien tiene alguna adicción, sea a sustancias, sea a actividades, sea, no sé, al juego, a internet, en fin, aquellas personas que no son libres, pues se vuelven tóxicas, ¿no? Porque en cuanto les quitas lo que les está satisfaciendo esa necesidad, pues se vuelven incluso agresivas y muchas veces la pagan con su entorno. Entonces, obviamente, pues, si convivís con personas con algún tipo de adicción, o si es vuestro caso, probablemente estáis siendo tóxicos con vosotros y con el resto de personas que os rodean. Entonces, hemos hablado también de la ley del espejo, que es otro tema súper importante al hablar de las personas tóxicas. Hemos visto que si tú no entras en juego, digamos, no se produce esa toxicidad, es como que, imagínate, alguien expulsa algo hacia afuera, pero tú estás protegido, un gas, imagínate, ¿no? Tú estás protegido con una máscara antigas, por más que lo expulsen, pues no te va a afectar. Pero si tú no tienes esa protección, si tú eres una persona cuyas heridas han resonado con las de la otra persona, aunque sean en distintos ámbitos, ahora veremos algunos ejemplos, en este caso se produce el conflicto, se produce, bueno, pues esas emociones que tú sientes, ahí tú puedes responder o no responder, y quizás no responder tampoco sea positivo, ahora veremos distintos casos, y por tanto, bueno, pues se necesita de dos para que haya conflicto, y la ley del espejo funciona. Ojo, que hay una persona que curiosamente me escribió diciendo que el tema de la ley del espejo es como conformista, ¿no? Si todo es ley del espejo, pues es como conformarme, pues es lo que hay, ¿no? Yo he resonado con el problema de la otra persona, ¿qué se le puede hacer? Para mí, la ley del espejo no es nada conformista, es todo lo contrario, es una ley donde tienes que tomar tu responsabilidad. Es decir, si a mí me ha resonado eso que ha dicho la otra persona, si a mí me ha dolido especialmente, voy a ver qué hay en mí que tengo que trabajar, y eso no es más que responsabilizarme de mi propia vida, de mis propias acciones, ¿de acuerdo? Así que esa ley, como decíamos, se produce siempre, y no siempre es un espejo directo. Es decir, imagínate pues, que alguien me ha insultado, significa que yo le he insultado a ese alguien, aunque sea mentalmente, o que yo me insulto a mí misma. A lo mejor no es tal cual. A lo mejor en otro momento, en otro contexto, alguien me ha insultado, imagínate en mi infancia, porque muchas veces esa toxicidad se produce porque están resonando las heridas de mi infancia. Entonces en mi infancia pues a lo mejor me insultaron con esa palabra, que para mí era algo terrible. A lo mejor la palabra es sin mucha importancia, ¿no? Pero como para mí de pequeño esa palabra tenía un valor muy, muy grande, y yo tenía unas asociaciones muy negativas en respecto a esa palabra, pues ha resonado conmigo esa situación del pasado. Es decir, la otra persona simplemente me ha enseñado, me ha puesto luz sobre aquello que todavía no tengo sanado en mí, algo que todavía me tengo que trabajar. Desde ese punto de vista es algo positivo, porque a la larga, o sea, tengo la capacidad de trascender, de trabajar esas heridas, pero obviamente en ese momento pues me estoy sintiendo bastante mal. Entonces, recordemos que todas las situaciones de conflictos, de toxicidad, vamos a ver qué significan para mí, qué heridas, qué emociones no gestionadas tengo que todavía trabajar. Y por supuesto para eso pues todo aquello que me permita crecer me va a ayudar muchísimo, sea pues trabajar mis traumas, mis heridas, con terapeutas, con psicólogos, con coaches especializados en esos temas, o a través de distintos cursos, ¿vale? Pero obviamente hay un caso más aquí, porque claro, si yo voy a tomar esas situaciones como esos grandes aprendizajes, significa que todo el mundo me puede hablar mal, todo el mundo me puede tratar mal, y casi les tengo que dar las gracias porque me están enseñando algo mío. La respuesta es no.
No siempre y muchas veces no tendré que hacerlo básicamente porque no estaré poniendo límites. ¿Qué es lo que hacen las personas tóxicas? Están traspasando nuestros límites. Es decir, todas las personas tenemos alrededor como un círculo invisible donde nosotros decimos hasta dónde puede llegar esa persona, ¿no? O sea, si no ponemos ningún círculo, si no ponemos ningún límite, pues a lo mejor podemos permitir que alguien nos pegue o nos haga daño directamente. Y obviamente esto no es sano para nadie. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser conscientes que el hecho de reconocer que esa persona me está enseñando algo que tengo que trabajar no significa que le tenga que permitir ese trato. Y ahí, por supuesto, hablamos de pues, todo tipo de situaciones de maltrato, todas esas personas que nos pueden atacar verbal o físicamente, o aquellas personas incluso que nos tratan de manera irónica, sarcástica. Imaginaros, ahora en redes sociales es muy común, ¿no? Nosotros escribimos lo que pensamos y casi siempre nuestra intención, bueno, pues es positiva, ¿no? Contar algo, expresar, crecer, sobre todo los que estamos en desarrollo personal, pero a menudo nos encontramos con bueno, pues personas que se burlan de lo que decimos, nos hacen sentir inferiores, ¿no? Quieren hacernos sentir inferiores, porque ya sabéis que el que yo me sienta inferior dependa de mí, no de lo que diga el otro. Y entonces en esos contextos sí que es recomendable ser capaces de poner límites. Entonces, obviamente hay situaciones y situaciones. Cuando tienes a personas muy cercanas con las que convives, es esencial poner límites. Y aquí hay otro tema ya distinto al tema de personas tóxicas, que por supuesto es nuestra autoestima y también nuestras energías, las energías masculinas y femeninas, que es un tema que a mí me apasiona. Lo trabajo también con mis alumnos en el curso, es el coaching. Y es un tema profundo, ¿no? Porque todos, seamos hombres o mujeres, tenemos esas dos energías, el yin y el yang. Tenemos la parte masculina y la parte femenina. Hay personas pues, que tienen mayor energía masculina, femenina, etc. Da igual el sexo que seamos. Con lo cual es muy interesante darnos cuenta de que el poner límites tiene que ver con nuestra energía masculina. Es decir, ¿qué es lo que hace esa energía masculina? Hay distintos estereotipos o arquetipos. Y hablamos, por ejemplo, en las masculinas de rey y guerrero o reina y guerrera en caso de mujeres, y la energía de guerrera o el arquetipo de guerrera es el que nos permite poner límites. Aquellas personas cuya energía guerrera esté baja, es decir, pues a lo mejor nunca han defendido sus propias opiniones, personas sobre todo con baja autoestima, personas que tienen miedo a destacar, de llamar la atención, de generar conflictos o incluso de recibir rechazo, porque ya sabes que si tú empiezas a defender tu opinión puedes generar rechazo. Es mucho más fácil que tú seas una persona sumisa que seas una persona guerrera, porque una persona guerrera pues va a responder, va a contestar, va a poner límites, incluso te puede contraatacar, con lo cual, bueno, pues esas personas no son cómodas en el trato, ¿no? Pero todos tenemos esa energía, aunque haya personas que hayan nacido, por así decirlo, o se han criado con esos valores o con ese tipo de maneras de actuar, no significa que otras personas que seamos menos guerreras por naturaleza no podamos desarrollarlo, ¿no? Esa energía masculina de guerrero o guerrera es muy necesaria, es muy importante para poner límites, ¿vale? Y tiene mucho que ver con nuestra autoestima, porque la autoestima, ¿qué es la autoestima? El sentirte bien contigo, el quererte, el aceptarte, el gustarte tú, el valorar tus logros, todo eso es como algo como un tesoro que hay que proteger, porque el mundo de fuera y sobre todo esas personas tóxicas tratarán de traspasar tus límites, herir tu autoestima y hacerte sentir vulnerable, ¿no? No es que sea malo ser vulnerable, pero hacerte sentir débil, hacerte sentir inferior. Por tanto, tienes que protegerlo y esa protección tiene que ver con esa energía de guerrero o guerrera, energía masculina, ¿de acuerdo? Entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues básicamente para poner límites lo que tú necesitas es empezar a ponerlos en tu interior, porque creemos muchas veces que los límites es como dile no, pon límites, ¿no? Y mucha gente le cuesta eso porque nunca han sabido hacerlo. Lo que yo recomiendo es que hay que ir hacia adentro y empezar a poner límites en tu propia vida, es decir, yo cómo soy conmigo, ¿no? Cómo soy con mis horas de sueño, cómo me cuido, cómo me trato, cómo me hablo, ¿no? Porque ya sabes que todo lo externo es una expresión de cómo tú te sientes por dentro. Con lo cual, si tú por dentro estás bien, te cuidas, te alimentas bien, descansas lo suficiente,
tienes tus propios límites, porque al final los seres humanos estamos obligados a ponernos límites. Si yo no me pongo límites, pues a lo mejor estoy hasta las 5 de la mañana viendo series y al día siguiente pues estoy fatal y no puedo ni ir a trabajar, ¿no? Con lo cual, lo primero que tienes que hacer es poner los límites internos en tu propia vida y que sean positivos, ¿no? Es decir, ejercicio, sueño, comida, cosas básicas. Si yo empiezo ya a ser respetuosa conmigo, con mis límites internos, solo entonces seré capaz de ponerlos fuera y no al revés, ¿no? Porque mucha gente empieza pues la casa por el tejado, empieza a fijarse en lo que está mal a su alrededor y no se dan cuenta de que lo primero que hay que trabajarse es uno mismo consigo mismo. Entonces, si eres de esas personas, que por ejemplo había una persona que me ha escrito un correo preguntando qué hacer en una situación. Y bueno, básicamente lo que escribe es que tiene 2 hijos pequeños de 8 y 10 años y su esposa le reclama porque no pone límites a los hijos pequeños, pero los pequeños no le respetan o no le hacen caso al padre diciendo que total, mi papá no me dice nada, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo como padre o bueno, pues como persona para cambiar y establecer límites a mis hijos? Pues en este caso habría que mirarse hacia adentro, es decir, ¿cómo tengo la energía guerrera? ¿La tengo desarrollada? ¿En qué ámbito sí soy guerrero? ¿No? Porque a veces somos poco guerreros en un área de nuestra vida, pero lo somos en otras áreas. Por ejemplo, en mi caso, sí que suelo poner límites a aquellas personas que traspasan esos límites en la vida real, ¿no? Pues si alguien me grita, alguien me trata mal porque no soporto la injusticia, con lo cual esa herida y también ese valor de la justicia me impulsa a tener que ser guerrera. Pero por ejemplo en mi negocio como coach, pues al principio yo no era nada guerrera, yo era mucho más energía femenina, amiga, estaba escuchando a la gente, todo gratis, etcétera, que sí, está bien, hay que hacer cosas gratis, al final están las dos energías, la energía masculina y femenina, pero también es necesario defender tu reino, defender tu negocio, luchar por él, ¿no? O sea, están el yin y el yang, esas dos partes tienen que estar para que algo funcione. De hecho, una de las leyes universales, cuando os apuntéis al curso gratuito que sale en diciembre, voy a hablar de las 7 leyes y la última precisamente tiene que ver con el mundo dual y esas dos energías, masculina y femenina, que son las energías creadoras. Solo uniendo ambas partes podemos llegar a crear algo en este mundo. Es casi una metáfora, ¿no? De pues, que un niño nazca, se necesita los gametos masculinos y femeninos. Todo se genera, la ley de la generación o de gestación tiene que ver con esas dos energías, ¿no? Entonces, si yo quiero crear cosas en mi vida, quiero conseguir mejoras, necesito jugar con ambas partes. Si me falta una de ellas, pues no lo estaré logrando al 100%. Por tanto, aquellas personas que sentís que os cuesta poner límites, que no estáis desarrollando del todo esa energía guerrera masculina, pues observad en qué áreas de vuestra vida sí lo estáis haciendo. Y si resulta que la tenéis completamente dormida, porque a veces ocurre por nuestras heridas, porque nos han educado de forma quizás muy agresiva, de forma que nos hemos vuelto muy sumisos, ¿no? Ya sabéis que bueno, pues cuando nos tratan de manera agresiva podemos o bien sacar justo ese mismo lado, ser agresivos nosotros, contraatacar, o todo lo contrario, podemos reprimirnos. Entonces, aquellas personas que a lo mejor habéis generado una personalidad sumisa donde no habéis sido capaces de defender vuestra opinión, pues tenéis que empezar a desarrollarla, aunque sea muy poquito a poco, poniendo pequeños límites, no tiene que ser algo muy grande, ¿no? Y sintiendo a ver qué está pasando en mí, porque todos los grandes cambios se hacen poquito a poco. No podéis hacer de repente de la noche a la mañana algo que nunca habéis hecho en vuestra vida, como poneros a hablar en público delante de 100 personas, pero sí podéis hacerlo delante de una cámara sin que no os vea nadie todavía. Incluso podéis jugar, podéis revisar o imaginar en vuestra mente una situación de conflictiva y ver cómo reaccionáis. De hecho, esta es la estrategia que yo recomiendo y que estoy poniendo en práctica yo misma ante esos correos de personas desagradables que intentan pasar, bueno, pues romper con esos límites, que intentan agredirme, aunque sea de forma a veces muy suave, ¿no? Se nota la intención.
lo que os recomiendo es que tengáis la respuesta preparada de antemano, es decir, no en el momento en que sucede el hecho, que estáis en caliente y que pueden salir pues, cosas impulsivamente de las que luego os podéis arrepentir, o incluso os puede pasar que os sintáis como paralizados, ¿no?, ante esa agresión y no sepáis cómo actuar. Si preparáis de antemano, incluso escribiéndolo, visualizándolo, el cómo vais a responder a esa persona, con calma, podéis acudir a ese escrito o a esa visualización y podéis aplicarlo, ¿no? Es decir, imaginaros pues, que os pasa como a este chico que tiene esos niños que no le respetan, no sabe ponerles límites. Bueno, pues cuando está en frío puede imaginar cómo ese mismo conflicto lo puede gestionar cuando se encuentra bueno, pues tranquilo. Dice, bueno, pues cuando esto suceda, ¿cómo puedo yo gestionar? ¿Qué cosas haría alguien que yo conozco que sí que sabe poner límites? ¿Cómo lo gestionan otras personas? Por ejemplo, la programación neurolingüística, que es otra herramienta de crecimiento personal muy interesante, nos dice que todo funciona con éxito cuando tú te fijas en personas que ya lo han logrado en otras áreas esas áreas de vida, ¿no?, en las que tú quieres crecer. Pues fíjate en esas personas, cómo esa persona que es capaz de gestionar esas situaciones, cómo actúa, qué te gustaría a ti bueno, pues copiar, imitar. O sea, no hay nada de malo en imitar a las personas que tienen más éxito, ¿no? Bueno, pues fíjate en ellos, qué es lo que hacen, qué es lo que dicen, qué haría una persona sabia en tu situación. Esas preguntas en coaching que son tan importantes, ¿no?, pues las podemos aplicar a esta situación. Vamos a pensar en esas personas más capaces en este tema, cómo lo resuelven y llevarlo a esta situación nosotros, preparar esa situación mentalmente. Pues a lo mejor esa amiga que siempre me cuenta sus desgracias, ¿qué le puedo decir la próxima vez que me vuelva a contar? De forma que sea, bueno, pues amigable, respetuosa, pero firme, ¿no? Voy a pensar en aquellas personas que sí saben gestionar esas situaciones. Entonces conectáis con esa energía, empezáis poco a poco a ponerla en práctica. No significa que os va a funcionar desde el principio, ya sé que no es una cosa tan sencilla, ¿no? Pero poco a poco vais a ir notando cambios. Yo empecé así, al principio me sentía súper incómoda cuando tuve que poner límites pues, a personas que me exigían cosas que no me correspondían, incluso personas muy cercanas, y poco a poco pues, me fui haciendo y sintiendo cada vez más segura, porque cuanto más lo repitáis y veis que funciona, o al menos bueno, pues que no es tan terrible como os imagináis, más fácil os va a ser ponerlo en práctica poco a poco, ¿no? Al final todo es un aprendizaje. Ese es el consejo que os puedo dar si os cuesta poner límites o no tenéis esa energía. Y por supuesto, el tema de la autoestima es la base. Recordad que si tú te respetas y tú te tratas bien y tú te pones tus propios límites, te va a ser mucho más fácil ponerlos a los demás, porque esto es la coherencia. Tú eres coherente contigo, con lo cual esa coherencia la llevas a los demás. Pero muchas veces nos ocurre que como no nos tratamos todo lo bien a nosotros mismos, casi permitimos que otros nos hagan daño, porque estamos acostumbrados al daño, estamos creyendo que es lo normal. Otra de las leyes universales, que es la ley de la correspondencia, dice, como es dentro, es fuera, como es arriba, es abajo. Está todo relacionado. Si yo por dentro no me respeto, no me amo, voy a permitir a otras personas que me traten mal. Eso ocurre mucho en relaciones tóxicas, ¿no? Relaciones de pareja, donde pues siempre elegimos a una pareja que nos hace daño, como a mí me pasaba bueno, pues hace años, porque yo no me amo. Entonces estoy buscando inconscientemente repetir ese patrón. Estoy repitiendo ese patrón porque es lo que yo conozco, no conozco otra cosa. Cuando empiezo a amarme, a respetarme, ya sabré lo que no quiero, ya veré que hay mucho contraste entre cómo esa persona me trata a mí y cómo yo me trato a mí misma, cómo yo creo que merezco ser tratada, ¿no? Entonces, esa es otra clave. Por supuesto, la autoestima es un trabajo a fondo, es algo que hay que trabajarse siempre. Yo me la sigo trabajando prácticamente todos los días, porque todos los días tenemos la oportunidad de crecer, ¿vale? Y bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta, porque ya os he contado bastantes cosas. A ver un segundo, que bueno, se me ha colado aquí una letra. Contadme si tenéis alguna situación con alguna persona tóxica que no sabéis resolver, si os cuesta poner límites, o lo mismo que el chico que me escribió este correo preguntando un poco su relación con los hijos.
Si bueno, pues tenéis alguna situación similar o parecida donde os cuesta gestionar emociones o no sabéis cómo afrontarla, para que bueno, pues os pueda echar una mano aquí en directo, ¿vale? Y básicamente eso es todo. En unos días voy a publicar un post en Instagram, en el que quiero hacer como una especie de carta abierta a todas aquellas personas que bueno, pues a veces me escriben, ¿no?, con esos comentarios con mala intención en el fondo, aunque ellos lo puedan presentar de otra manera. Y esa carta pues la pienso utilizar las próximas veces que me escriban esas personas. En lugar yo de responder concretamente a esa persona en cuestión, lo que voy a hacer es pues prácticamente copiar y pegarle esa carta, porque así le voy a decir lo más importante que le puedo decir a alguien que está tratando de traspasar mis límites, pero lo voy a hacer desde la calma, no en plan de me han dicho esto, tengo que responder, no, con toda la calma, con toda la tranquilidad del mundo. Además es una carta bastante respetuosa, porque cuando tú escribes las cosas en frío, pues no pretendes hacer daño a nadie, pretendes que las cosas queden pues lo más correctas posible, ¿no? Pero al mismo tiempo es firme, porque estás siendo firme, estás poniendo los límites, estás diciendo a esa persona que está traspasando los tuyos y que lo que ella te cuenta pues no tiene por qué ver contigo. De hecho, todo lo que les decimos a los demás, todos nuestros miedos, emociones mal gestionadas, nunca tiene que ver con la otra persona, siempre es algo personal nuestro. Vale, pues aquí nos dice Fredusco, Alfredo, totalmente de acuerdo. Personas tóxicas son aquellas que expresan sus miserias a través de sus palabras o comportamientos. Claro. También hay una cosa que yo antes había apuntado, y es algo que no hace falta que lo tengamos que hacer siempre, pero sí puede ser interesante, sobre todo cuando son personas cercanas a nosotros, ¿no? Imagínate que convives con una persona tóxica que no tiene malas intenciones, pero que no es capaz de gestionar sus emociones. Tú no puedes cambiar al otro, eso está claro, no puedes cambiar a tu pareja, a tu madre, etc. Pero sí puedes entender por qué actúa como actúa. Ojo, eso no significa que le tienes que permitir actuar así. Por ejemplo, si tienes una pareja que, por ejemplo, es muy celosa, ¿no?, que eso es algo bueno, pues que se produce con cierta frecuencia, si tu pareja es celosa, puedes entender por qué es celosa, probablemente porque es muy insegura, y esa inseguridad probablemente le ha venido pues de su infancia, de cómo le han tratado sus padres, o quizás ha tenido malas experiencias anteriores en sus anteriores relaciones. Eso no significa que tú tengas que convivir con esa pareja, no lo recomiendo para nada. Si esa persona no quiere cambiar o ves que no está haciendo, y además te está haciendo la vida imposible, ¿no? Pero puedes entender por qué actúa como actúa, eso sí puedes entenderlo, y a veces eso ayuda a rebajar ese nivel de intensidad, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, me escribe comentando algo negativo sobre lo que hago como profesional, digo, bueno, a lo mejor esa persona ha tenido malas experiencias con otros profesionales, a lo mejor la han engañado, a lo mejor se ha sentido timada, ¿no? Entonces proyecta sobre mí esas experiencias negativas. Obviamente yo no tengo la culpa ni soy responsable de lo que a esa persona le ha podido pasar, pero puedo entender el porqué, lo que está detrás de esa actitud, ¿no? Insisto, eso no significa que no tenga que poner límites a esa persona ni que la tenga que abrazar y decir gracias. Eso ya sería quizás un nivel muy de personas casi iluminadas, ¿no?, que ya están fuera de este mundo material, pero bueno, pues al menos a mí me sirve para entender, porque yo creo que todas las personas en el fondo somos buenas, incluso aquellas personas que hacen daño a los demás de forma intencionada, no es que sean personas tan malvadas, sino que probablemente o estén manipuladas o tienen muchas heridas o tienen algo en su vida que les hace actuar así. Eso no significa que yo tenga que aguantar todo eso ni convivir con ellas. Hola Diana, mira, aquí también se había unido Claudia, qué bueno. Nos dice Carti, Traveler, el coaching del mundo de desarrollo personal está bastante prostituido. Realmente de muchísimos que he visto, tú has sido la única que me resuena transparente, real, humilde. Muchas gracias, Carti. Pero fíjate lo que dices, ¿no? Es un mundo que llamamos prostituido porque hemos visto y hemos vivido experiencias negativas, ¿no? Tú en este caso, bueno, me conoces un poco más y tienes otra visión y te la agradezco. Pero imagínate, si no me conocieses de nada o si hubieses visto un vídeo con el que no estuvieses de acuerdo, a lo mejor de forma inconsciente, ¿no? A mí me ha pasado incluso, ¿no? Veo a un profesional que a lo mejor no concuerdo con su visión y digo, ese es otro, ¿no?, que me está vendiendo humo, ¿no?, que es lo que se dice mucho en desarrollo personal. Entonces, bueno, pues no significa eso que tengamos que abrazar a esa persona y decir gracias por enseñarme tu
tus sombras, por así decirlo, pero sí que es verdad, eso nos hace ver que existe lo que se llama en psicología sesgos cognitivos, quiere decir extrapolamos una información a otra de forma que no tiene por qué producirse de manera directa, ¿no? Es decir, aquí falta información, pero yo estoy creando un sesgo. ¿Y por qué creamos sesgos cognitivos los seres humanos? Pues porque funcionamos en ahorro, ¿no? Energético, nuestro cerebro funciona así, no puede procesar toda la información, todos los estímulos, entonces hay una serie de experiencias que nuestro cerebro como que almacena, como si fueran unos archivos, y los va aplicando a aquello que ve, ¿no? Son como pequeños atajos, o sea, yo no puedo saberlo todo de todos. Por ejemplo, el sesgo de la autoridad, ¿no? Es decir, yo veo la tele, las televisiones públicas más importantes, han dado una noticia y yo ya doy por hecho que dicen la verdad, porque yo no puedo comprobar toda la información. Entonces, lo que ha dicho esta cadena de televisión, que para mí es una autoridad, se convierte en mi verdad. O yo tengo una serie de malas experiencias con respecto a profesionales del coaching, entonces aparece un coach que cuenta algo con lo que yo no estoy de acuerdo y enseguida le pongo la etiqueta de que este coach también me está timando, ¿no? Entonces, bueno, eso ocurre por esos sesgos, ¿vale? Nos pregunta Karina si necesitan ayuda, ¿no? Entiendo que la pregunta que haces, Karina, es sobre aquellas personas que son tóxicas. Por supuesto que todos necesitamos ayuda, yo misma en muchas ocasiones la necesito. Pero nosotros no podemos salvar a todo el mundo, solo podemos ayudar a aquellos que quieren ser ayudados. Si esa persona ha sido tóxica, luego se ha disculpado contigo y habéis tenido una conversación bastante agradable o al menos bueno, pues en la que no ha habido toxicidad y esa persona además quiere aprender, quiere crecer, es muy bonito poderle echar una mano si tú sabes algo, que le puedes recomendar un blog, un libro, etcétera, ¿no? Pero no siempre vamos a poder, de hecho casi nunca vamos a poder ayudar a aquellos que no quieren ser ayudados. Yo antes, cuando empecé como coach, quería ayudar a todo el mundo y luego me di cuenta que era un error, porque solo las personas que quieren ser ayudadas van a conseguir esa mejora, esa transformación. Vale, vamos a seguir viendo a ver si hay algún comentario. No sé por qué no me deja ver más. A ver, ahora sí. Nos cuenta Gemma que le ha pasado y ha reflexionado sobre el aprendizaje, ¿no? Sobre lo que significa, pues, qué te trae esa persona tóxica. Últimamente lo llevo al espejo porque veía que se repite la experiencia con varias personas en diferentes etapas. Sí, casi siempre se nos repite el mismo patrón. No sé si os pasa, ¿no? Una persona me dice algo y a mí no me dice nada, ¿no? Esa cosa, pero hay una serie de cosas que cuando me las dicen de esta forma me hacen sentir mal. En mi caso os lo cuento con total vulnerabilidad. Cuando yo hago las cosas con buena intención y alguien me está reprochando que está hecho con mala intención, es donde me duele. Y fijaros, eso me trae ahora a la memoria una experiencia que viví, no sé si a los 5 o 6 años, o quizás a los 4, no lo sé. Y es que en la casa de mis abuelos, que es donde yo vivía, había unos tomates muy maduros en el balcón. Y yo los tocaba y decía, esos tomates están mal, están podridos. O sea, para mí estaban como podridos porque eran muy maduros. Entonces lo que hice fue tirarlos por el balcón a la calle. Y recuerdo que me regañaron mucho porque obviamente pues eran tomates que mi abuela pues usaría para hacer lo que sea, pasta, salsa de tomate, lo que fuera. Y me regañó mucho, me dijo que además había pasado un policía por la calle, que yo se los tiré en la cabeza, que me iban a castigar porque iba a venir el policía o algo así. Entonces yo me asusté mucho, ¿no? Pero yo recuerdo de pequeña estar haciendo cosas con buena intención que me salían mal, porque era un poco torpe, o me decían que era torpe, o quizás también lo era, no lo sé. Y yo me sentía como mal, ¿no? O sea, hago las cosas con buena intención y me lo reprochan. Eso es lo que más me duele. Y cuando en la vida actual se me repiten esas situaciones, pues como que se enciende esa herida. Obviamente cada vez duele menos porque ya la tengo reconocida, ya sé cómo trabajarla, ya sé cómo funciona la ley del espejo, tengo un montón de herramientas y aún así, pues de vez en cuando aparece, ¿no? Eso significa que, bueno, pues todavía estoy trabajando en esa dirección. Vale, pues vamos a ver. ¿Quién más? Hola, aquí está Mindful Autism Mama, qué bien. Dani, ¿qué tal? Marta, Andrea. Vale, pues no sé si hay alguna pregunta más. Hola, Elena. Bueno, me encanta ver aquí caras conocidas.
Dice Supergema, la asertividad también es necesaria en muchos momentos para poner límites. Sí, es esencial. De hecho, es lo que más nos cuesta a las personas. Podemos ser o somos agresivos, ¿no? A veces incluso me pasa que cuando me atacan, pues me dan ganas de contraatacar, porque es verdad que esa energía guerrera en esos contextos sí que la tengo bastante desarrollada, ¿no? Entonces a veces me tengo que contener, bajar esos niveles de rabia, de enfado, ¿no? Volver un poco a mi centro y desde ese centro conectar con la otra persona, aunque me apetece hacerlo en el momento, porque aunque no lo parezca, soy bastante impulsiva. Nos dice Claudia, gracias María, qué interesante. Mi duda es siempre si estaré poniendo demasiados límites en lugar de mirarme yo más, eso que tanto me molesta. Yo creo que una cosa no quita a la otra. Vamos, no veo que el hecho de que tú pongas límites no te esté ayudando a ti a mirarte hacia... O sea, tú puedes poner límites, perdón, que no me estoy expresando bien, es decir, está bien poner límites porque sientes que esa persona ha traspasado los tuyos, pero también es bueno que te mires por dentro. Yo creo que las dos cosas se pueden hacer. Otra cosa que tienes que ser muy consciente, ¿no? Sobre todo para darte cuenta de esa parte interna, ¿no? De qué me tengo que mirar. Hace años había tenido pues, un conflicto con una persona en el mundo online que bueno, pues era una profesional, había bueno, pues, actuado de una forma bastante poco honesta conmigo, incluso bueno, pues, fue atacándome con unos correos, etcétera. Y para mí es una de mis grandes maestras, o sea, esa persona me estuvo enseñando un montón de cosas de mí alucinantes, he podido crecer muchísimo sin que ella siquiera sea consciente de ello, pero eso no significa que ahora si aparece en mi vida le voy a dar un abrazo y le voy a dar las gracias. Quizás si algún día estoy iluminada, pues no lo sé, pero no está pasando ahora, ¿no? Entonces para mí es una grandísima maestra, de hecho nuestros grandes... No voy a llamarlos verdugos porque suena feo, ¿no? Pero aquellas personas que más nos hacen sufrir, en el fondo, son nuestros grandes maestros, incluso desde un punto de vista espiritual. Pues antes de llegar a este mundo ha habido un pacto de almas, ¿no? Incluso hay un libro que se llama El plan de tu alma, que habla de eso, ¿no? Que creamos un plan para esta existencia en la que hacemos acuerdos con otros seres, ¿no? Que van a ser personas que van a estar en nuestro contexto, que incluso dicen, mira, yo te voy a hacer este daño, entonces tu trabajo va a ser pues, ser capaz de perdonarlo, ¿no? Suena un poco así como fuerte, pero yo sí que creo en este tipo de cosas porque resuenan conmigo, me parece que tiene sentido. Pero claro, eso no significa que yo permita a esas personas que me hagan daño, porque si no estoy otra vez siendo injusta conmigo. O sea, aquí hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre ser lo suficientemente asertivas, poniendo esos límites, y a su vez ser capaz de recibir este mensaje. Pero muy buena pregunta, Claudia, porque yo creo que ocurre mucho. ¿Qué hacer cuando cuesta decir no? Pregunta My Baby World. Pues empezar poco a poco. A mí me gustaba mucho también porque, aunque yo, como habéis visto, pues digo que a mí no me cuesta defenderme ante ataques, pero es verdad que cuando la gente me pide muchas cosas y yo siento que puedo hacerlas y tengo la creencia de que yo soy una buena persona y tengo que ser buena con los demás, en el fondo a mí me ayudó cambiar mi creencia, que era decir no a los demás es ser egoísta, ¿no? Es lo que muchas veces sostiene la idea de que me cuesta decir no, y la cambié por otra frase que es decir no a los demás es decirme sí a mí misma. Entonces, claro, ahí es donde uno se da cuenta, ¿no? O sea, claro, yo quiero ser buena con los demás, pero si yo no soy buena conmigo en primer lugar, ¿acaso puedo darles lo mejor a los demás? ¿No? Es un poco como pasa con las madres, ¿no? Cuando tenemos hijos, o sobre todo pequeños, que nos olvidamos de nosotras mismas, de cuidarnos emocionalmente, de descansar. ¿Y qué resultados estamos mostrando en la vida, ¿no? En la crianza con nuestros hijos? Pues resultados muchas veces negativos, porque estamos quemadas. Si yo estoy mal, yo no puedo cuidar bien de mis hijos. Pues es algo así. Si yo no estoy bien conmigo, yo no puedo estar bien con los demás. Habrá siempre un conflicto, ¿no? Entonces voy a ayudar a los demás, pero sintiéndome incómoda, como casi obligada por una creencia o un valor que me está bloqueando. Entonces, cambiar esa creencia ayuda mucho, y sobre todo empezar a hacerlo aunque sea poco a poco. Decir, bueno, pues en esta semana voy a decir una vez no, y luego ya quizás cambio de opinión, pero voy a atreverme a dar estos primeros noes y ver cómo me voy sintiendo, ¿no? Entonces yo es como lo hice, así es como lo recomiendo. Dice Natalia Font, coaching creativo, buscar en el cuerpo dónde sentimos el enojo cuando alguien pasa un límite para nosotros. Sí, el cuerpo efectivamente es
donde se reproduce, ¿no? Donde se sienten las emociones, a través de nuestro cuerpo, a través de las hormonas, a través del torrente sanguíneo, ¿no? Es en el cuerpo en el que está. Entonces, conectar con el cuerpo es muy importante. No sé en relación a qué estaba esto, pero cuando sentimos ese enfado, pues yo además lo tengo muy localizado en mis extremidades, en las piernas y en los brazos. Y conectando con esa parte mía donde está ese enojo, es donde está mi energía guerrera, pues sé que ahora he entrado de lleno en esa energía, ¿no? Entonces a veces es una energía muy buena, pero a veces también puede llegar a ser destructiva, entonces hay que saber controlarlo. Super Gema, ayer precisamente con una conocida que acostumbra a descargar todo lo negativo que le pasa conmigo, se lo he dicho ya en varias ocasiones de la mejor manera y nada, he puesto límites. Muy bien, enhorabuena, Gema. Es verdad que hay gente que no lo entiende, por más que se lo digas, entonces a veces solo te queda poner distancia, sea temporal, sea por, no sé, un tiempo indefinido, ¿no? Pero a veces efectivamente lo mejor es poner distancia y saber que, bueno, hay un precio que pagar, que esa persona se va a enfadar, esa persona quizás pues ya no quiera nunca hablar contigo. Bueno, al final pues si esa persona realmente es importante en tu vida y tú eres para ella, pues al final se arreglan las cosas, ¿no? Pero a veces tenemos ese miedo de hacerle sentir mal a esa persona que queremos porque es una amiga, un familiar, y no nos atrevemos, y es necesario hacerlo. Y dice Super Gema, pensaba de nuevo darle una oportunidad, fue contárselo que yo no podía aguantar este tipo de mensajes que me entraban sin mediar conversación, y a la media hora lo repitió con otro mensaje aprendido. Muy bien, hola desde Chile, nos saluda María. My Baby World. Comentar un libro que hable de la ley del espejo. Yo te recomendaría que leyeses sobre las 7 leyes universales, a un libro que es un poco complejo de leer, pero por ejemplo Laín García Calvo sí que habla bastante bien de las 7 leyes universales, ¿vale? La voz de tu alma, por ejemplo. Y aunque no es la ley del espejo, habla de la ley de correspondencia, que es la segunda ley, que es donde nosotros aprendemos cómo todo lo que pensamos, sentimos, se ve reflejado en el mundo externo. Como, o sea, mis pensamientos son los que crean la realidad, como yo me siento, así es como se me vienen esas experiencias, ¿no?, a la vida. Y también te recomiendo que cuando lance el curso gratuito sobre las 7 leyes universales a principios de diciembre, pues que te apuntes, ¿vale? Porque ahí voy a explicar, además de forma práctica, con ejercicios, por si te pueden servir, ¿de acuerdo? Si alguien puede recomendar el libro, algún libro de Ley del Espejo, estaría bien. Mira, Floreta, Nuria nos dice que hay vídeos de Marta Salvat. Sí, es verdad, Marta Salvat también lo explica muy bien. ¿Cierto? Gracias. Muchas gracias, Nuria, por compartir. Y Nuria, que es alumna del curso Self Coaching, dice, en el reto de decir no, una de las creencias nuevas que me vino fue que dar el no le estoy dando a la otra persona de buscar otras soluciones. Ah, qué buena, esa es genial. Claro, porque al ayudar siempre a otros, les estamos como quitando la posibilidad de crecer por su cuenta, ¿no? Estamos solucionándoles las cosas de forma que ellos no crecen. Eso ocurre también mucho pues, con los hijos, ¿no? Cuando ya son mayores se pueden hacer cosas y le piden a sus padres y cuando le dices hazlo tú, pues le haces ser una persona más creativa y más capaz. Dice My Baby World ya se leyó todos los libros de Laín. Pues entonces todo lo que te estoy contando tiene que resonarte mucho. De todas formas, si os parece que hable más de la ley del espejo, lo puedo hacer. Podemos hacer un directo sobre este tema. Porque hay distintos supuestos, ¿vale? No funciona de forma lineal muchas veces y por eso cuesta un poco de entender. De todas formas, si os apetece, lo puedo hacer. Pues muchísimas gracias. Mira, María nos dice la ley del espejo de Yoshinori Noguchi. Qué bueno. Yoshinori Noguchi. Vale, pues yo también miraré esto. Pues muchas gracias por este directo, a todas, a todos, por estar aquí. Y si os parece, hablamos de la ley del espejo el próximo viernes, que es un tema amplio, y vamos a ver 4 situaciones que os voy a comentar en las que esta ley funciona, ¿de acuerdo? Y bueno, pues también podréis preguntarme lo que necesitéis.
Así que nada, muchísimas gracias, os mando un abrazo y los que estáis llegando ahora al final, pues ya sabéis que ahora lo voy a intentar guardar y lo vais a ver aquí grabado. Un besito, chao.